¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con una nueva clase de cálculo diferencial. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. En este caso, este tema nuevo es gráfica de una función. Cuando estamos hablando de gráfica de una función, vamos a requerir determinar una serie de valores de función para después plasmarlos en un plano cartesiano. Esto sería pues de la siguiente manera. Bueno, vamos a ver una serie de ejemplos. El primero de ellos sería: encuentra la gráfica de la función f de x, 3x más 5, con los siguientes valores de función. Y nos piden que saquemos los valores de función de menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a hacer una tablita poniendo el valor de la x y lo que sería en este caso pues el valor de la y cuando es ese valor. En este caso, bueno, para cada uno de ellos vamos a irlo poniendo menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, no más chico es menos 1. Después de eso, pues sería el 0, el 1, el 2, 3 y el 4. Ay, si alcanzamos, a duras penas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer de acuerdo a lo del valor de función es en cada uno de estos vamos a sacar su valor de función, es decir, para cuando es menos 4 ponemos aquí el valor de función de menos 4 y en este caso sería menos 4 por 3. Bueno, vamos poniéndolo para el primero otra vez por menos 4 y a esto se le va a sumar 5, que en este caso de esto nos daría aquí menos 12. Y menos 12 más 5 nos va a quedar menos 7. Entonces, para este primer valor de función sería menos 7. De ahí, pues vamos a poner que este sería menos 7. Para el siguiente, que sería en este caso el valor de función cuando es menos 3, sería menos 3 por 3, menos 9, más 5. Aquí nos va a quedar menos 4. Entonces aquí lo ponemos menos 4. Cuando es menos 2, vamos desarrollándolo. En este caso sería menos 2 por 3, menos 6, más 5, nos va a quedar menos 1. Entonces, en este caso nos quedaría menos 1. Y si ven, aquí va aumentando de manera lineal, es decir, va a ir aumentando de 3 en 3 unidades. Entonces, para el siguiente, que tendríamos que es menos 1, va a tener que ser 2 positivo. 2 positivo, entonces de todas maneras si lo hacemos, cuando es menos 1 por 3, menos 3 más 5, nos queda 2. Entonces ya cuando es 0, nos queda simplemente el numerito que tenemos solo, que es 5. Y el siguiente tendría que ser 8, que sería 3 por 1, 3, más 5 nos da 8. 3 por 2, 6 más 5 nos va a dar 11. 3 por 3, 9, más 5 nos va a dar 14 y pues el último nos tiene que dar 17. Entonces ya que tenemos todos estos datos, lo siguiente es hacer esa gráfica. Entonces para hacer esa gráfica vamos a ir poniendo un plano cartesiano aproximadamente. Bueno, nos vamos a basar con una cuadrícula porque no tenemos tan buen pulso. Ponemos así, aquí más o menos nuestro eje de las X y aproximadamente en medio ponemos nuestro eje de las Y. Ay, caray. Más o menos. Bueno, este es nuestro eje de las Y. Y con eso, pues vamos a ir poniendo en cada uno de los cuadritos, pues lo que sería una unidad. Yo lo voy a ir poniendo de par en par para no llenarnos de tantos números. Menos 2, menos 4, menos 6. Y pues acá 2 y 4.
En realidad en el eje de las X, como tenemos aquí, es desde menos 4 a 4. Entonces este menos 6 pues nos estaría sobrando, ¿verdad? Y en cuanto al eje de las Y, pues tenemos que ir así 2 negativo. Aquí tenemos menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Y ya hasta aquí llegaríamos, porque llegamos hasta el menos 7. Entonces, con eso en cuenta, vamos a ir dibujando cada uno de los puntos. Cada punto lo pondremos de color azulito. Entonces, el primer punto nos dice que es menos 4, menos 7. Entonces, nos vamos a ir a menos 4 en la parte de las X. Nos vamos al menos 4 que es aquí. Y de ahí bajamos hasta el menos 7 en el eje de las Y. Entonces bajamos hasta donde es menos 7, que en este caso es este de aquí. Y este sería nuestro primer punto. Después tenemos el que es menos 3. Menos 3 va a ir con menos 4. Entonces menos 3 nos bajamos hasta menos 4. Y así vamos a ir haciendo sucesivamente con cada uno de los puntos. De ahí, a ver, hago más chiquito este punto, que luego nos va a hacer así un cochinero. Lo dejamos igual, bueno, no importa. En este caso el siguiente punto es menos 2 en X, nos vamos menos 2 en X y en Y nos va a dar menos 1. Entonces aquí para, no es cierto, 4, 3, 2, sí, menos 2 es menos 1. Entonces sería en este caso este puntito de aquí. Ya que tenemos este punto anterior, este es menos 3, menos 4. Es menos 3, menos 4. Me fui más abajo. Una disculpa, una disculpa. Y luego menos 1 va a ser coma 2 positivo. Se me puso poner los. Este es 2 positivo. Luego este es 4, 6, 8. Uy, qué duro. 8. Y finalmente te lo ponemos 10. Más o menos. Entonces, el siguiente punto dijimos que sería menos 1,2, que sería, aquí este es el menos 1 en las X y tenemos que subir hasta el 2 en las Y. Ese es el siguiente punto. Y luego cuando la X es 0, es decir, aquí en la parte del origen, tenemos que subir hasta 5. Entonces nos vamos hasta el punto donde es el 5 en la Y. Y ahí estaría para el 0. Después para el 1, cuando es 8, entonces cuando es 1 nos tenemos que subir hasta el 8 en la Y. Cuando es 2 nos tenemos que subir hasta el 11. Sería aquí. Cuando es 3 nos tenemos que subir hasta el 14. Entonces si este es 11, 12, 13, hasta el 14. Oh, Dios santo. Y así para el 4 tendríamos que subir otros 3 cuadritos. En este caso pues ya nos va a quedar fuera así de lo que sería pues nuestra gráfica. Entonces por el momento así lo dejamos. Vamos a hacer esa gráfica, la pondremos de color verde. Entonces el siguiente punto para hacer esa gráfica de funciones es unir todos los puntos. Aquí pues lo voy a hacer yo así. Dios santo. Lo voy a hacer así a la mala de punto por punto. Ustedes si tienen una regla pues los pueden unir así todos a la primera, pero pues a mí no me sale. Entonces si los uniéramos más o menos nos quedaría así, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos una línea recta. Esto es la manera convencional, la manera tradicional y pues en algunos casos pues nos puede tomar un poco más de tiempo. De igual manera se puede utilizar la calculadora de GeoGebra para que sea mucho más rápido el hacer este tipo de gráficas. En este caso, por ejemplo, nos está pidiendo la gráfica de la función 3x más 5. Entonces ponemos nuestra función, que es 3x
más 5. Y pues al momento de que la ponemos ya nos da nuestra gráfica, pero nosotros queremos que nos dé una tabla de cierto número hasta cierto número. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Aquí le ponemos en estos 3 puntos y luego tabla de valores y decimos que queremos que vaya desde el menos 4 hasta el 4 positivo y que vaya brincando de una unidad en una unidad. Entonces, pum, allá nos sale con cada uno de los puntos y nos da nuestra tablita, que es como la que nosotros hicimos, pero muchísimo más rápido. Entonces, esa es otra manera en la que la pueden ustedes elaborar. En este caso, también algo que deben de tener en cuenta cuando estamos empezando a hablar de gráfica de una función son dos cosas muy importantes. Una de ellas es el dominio y otra el rango. El dominio, ponemos dominio. El dominio básicamente tiene que ver con el eje de las X y ahí, en este caso, como se está pidiendo que vaya desde el menos 4 hasta el 4, tomando esos valores exactamente, entonces se pone con corchetes, que es desde menos 4 hasta 4. Esto es una manera de estar poniendo, digamos, todo esto en una sola expresión y pues aquí nos está diciendo que nos va a ir desde el menos 4 hasta el 4, que hagamos esa gráfica. Entonces, eso es en cuanto al eje de las X. ¿Cómo se le llama al eje de las Y? Al eje de las Y se le va a decir rango. Entonces, cuando estamos hablando de rango, es básicamente el eje de las Y. Y aquí, al estar desde menos 4 a 4, en menos 4 está llegando hasta menos 7. Entonces, aquí ponemos que va desde menos 7 hasta, y cuando llegamos a 4 dijimos que va a llegar hasta 17. Entonces, aquí llegaría hasta 17. Bueno, esto es simplemente para este pedacito de la gráfica. En realidad, si vemos nuestra gráfica totalmente, pues nos vamos a dar cuenta de que va a continuar, va a continuar. Y así sucesivamente va a seguir desde el menos infinito hasta el más infinito. Pero bueno, eso ya lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Entonces, por el momento vamos a estar enfocándonos en esta parte de las gráficas. Y esto sería, bueno, para la primera de ellas. En la segunda nos está dando, o nos está pidiendo, la gráfica de la función x cuadrada más 4x menos 3. Y aquí ya nos están dando lo que sería este dominio. Recuerden, aquí sería como aplicar la de xd. La x es el dominio. El dominio. Entonces, con esto en cuenta, para que puedan utilizar esa mnemotecnia y no batallen tanto, nos están pidiendo que determinemos la gráfica de esta función, que es x cuadrada más 4x menos 3, desde menos 4 hasta 4. Entonces, aquí nos podemos ir directamente de nueva cuenta a lo que es GeoGebra y hacerla de manera directa. Podríamos poner en este caso la función primero, que es x cuadrada menos 4, digo más 4x menos 3. Ponemos x cuadrada más 4x menos 3. Ya tenemos aquí nuestra gráfica. Ya que tenemos nuestra gráfica, ponemos nuestra tabla de valores, que es desde menos 4 a 4. De igual manera le ponemos que vaya brincando de uno en uno. Se puede poner que brinque también en otro tipo de puntos, por ejemplo, de punto 2 en punto 2, de punto 5 en punto 5, pero para que no nos dé tantos puntos, lo ponemos de uno en uno. Entonces, con eso obtenemos esta parte ya de nuestra gráfica, que es la tabla. Vamos a copiarla directamente para no tener que ponerla de uno por uno. Y con eso también, pues, pasamos a poner también nuestra gráfica de aquí. Entonces, en este caso sería
copiar la gráfica y vamos a estar viendo más a fondo lo que serían algunas partes de estas gráficas. Cuando tenemos este tipo de gráficas, vamos a ver si podemos acomodarlo, más o menos. Cuando tenemos gráficas que ya empiezan a tener este tipo de partes que tienen una curvatura, en este caso pues que es una gráfica de una función de grado 2, nos va a decir que este puntito se le puede conocer como extremos o máximos y mínimos. Bueno, como extremos en general, dependiendo de cómo sea esa curvatura, puede ser un máximo o un mínimo. En este caso, al estar así como este es el punto más bajo de esta curva, este sería un mínimo, ¿verdad? Entonces, con eso comenzamos a checar esta parte también y pues tener en cuenta ese tipo de cosas. Ahora, esto va a depender ya de cada una de la función. Entre más grado tenga, pues es más probable que tenga más curvaturas. Esto es simplemente, a veces se puede dar uno como una idea de cuántas curvas puede tener de acuerdo al grado. Entonces, este cuadrado, por lo general, se puede decir que va a tener dos diferentes cambios. En este caso va a ir para abajo, este es el primero, y después va para arriba. Ese es lo que nos podemos tomar como en cuenta con ese grado 2. De ahí, este sería como para esta función. Pasaríamos después al siguiente, en el cual que nos dicen que cuando es grado 3, o bueno, nos piden la gráfica de la función que es x cúbica menos 2x más 4. Si pasamos a ese siguiente, en este caso, bueno, lo borramos, ponemos x cúbica menos 2x más 4, o no, espere, x cúbica menos 2x más 4, y en este caso ahora tenemos esta función o esta gráfica de la función y podemos checar, bueno, vamos a poner nuestra tabla de valores, en este caso nos piden desde menos 2 hasta 2, ponemos nuestra tabla de valores desde menos 2 hasta 2. Aquí ya lo vamos a poner en brincos de 0.5 para ir manteniendo también esa cantidad de datos. Tenemos nuestra tablita. Ponemos nuestra tablita. Hacemos también el chequeo. Recuerden que cuando tenemos el valor de x, es decir, aquí por ejemplo este menos 2, en el punto de la y va a ser 0. Entonces sería este punto, menos 2,0. Cuando es menos 1.5, que sería este de aquí. Bueno, aquí sería aproximadamente menos 1.5. En la X tiene que subir hasta 3.625. Sería este de aquí. Luego cuando es menos 1, tiene que subir hasta el 5. De ahí es cuando es 0.5 negativo, tiene que ir hasta 4.875, que es este de acá. En este tipo de casos, los puntos nos van dando como una idea de cómo se va moviendo la gráfica, pero no siempre vamos a saber directamente. Aquí con la calculadora de GeoGebra, pues ya nos da la gráfica directamente, por lo cual pues ya no batallamos en estos casos, por lo cual pues a veces sí se les recomienda que utilicen pues sí, este tipo de herramientas para graficar y que no tengan que estar haciendo punto por punto, porque en el caso de que no conozcan cómo se está comportando esa gráfica, tendrían que poner una gran cantidad de puntos. Es decir, en vez de estar, por ejemplo, aquí como en esta que estamos de punto 5 en punto 5, tendríamos que estar de punto 1 en punto 1 para ir viendo o teniendo una mayor cantidad de puntos y ver cómo se está moviendo la gráfica de acuerdo a esta función. Entonces, en este caso, nuestra parte que habíamos comentado como en la gráfica pasada, lo que conocemos como máximos y mínimos, sería, bueno, aquí
De hecho, nos los indica de manera automática con los puntitos grises son como partes importantes. Desde lo que son las raíces son las partes donde cruza al eje de las X. Y en los otros, que son los extremos. Estos extremos pueden ser máximos o mínimos dependiendo de cómo sea la curvatura. En este que se ve así como que va para arriba, este de aquí va a ser un máximo y este de aquí que está así como yendo para abajo, este va a ser un mínimo. Pero si ven en estos casos, pues ya tenemos que en esta función va a seguir yendo para arriba, entonces a este se le va a llamar que es un máximo local y el máximo ya total, pues se va a ir todavía hasta el infinito, porque sigue y sigue de manera continua. Y en esta parte, este que va así como para abajo, este sería un mínimo local, por lo mismo, porque pues en esta parte que se va yendo hacia los números negativos, va a seguir nuestra gráfica. Entonces, con eso en cuenta, pues conocemos a esa parte como máximos y mínimos. Entonces, copiamos esta gráfica de la función para ponerla aquí de igual manera. Entonces, esta parte es para que la tengan en cuenta. Déjenme ponemos que a este se le llamaría A. No vamos a poner de nueva cuenta la gráfica, pero con los puntitos grises. Y en estos puntitos para que se vea y podamos poner cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Entonces, para este puntito vamos a decir, este es un máximo local. Y este de aquí, ay caray, este sería un mínimo local. No sé si tengan alguna duda con respecto a esta parte de las gráficas de las funciones. Vamos bien. Yo no, profe. De mi parte no hay dudas, profesor. Ok, bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí de momento y mañana continuaríamos viendo otras gráficas. En este caso, las siguientes son cuando son negativas, de qué manera cambian y después de eso continuaríamos ya con funciones trigonométricas.